informativo. Comienza el informativo. Casi 2 meses después del estallido social en Chile, las tensiones continúan. Este viernes hubo choques entre policía y manifestantes. Un lujoso hotel fue atacado por vándalos. Un incendio forzó su evacuación. Carabineros denunció además que 87 de sus uniformados han sido lesionados en los últimos días. Justamente esta semana, un grupo de encapuchados atacó brutalmente a un suboficial en una movilización antigubernamental. 3 personas han sido detenidas por estos hechos. La violencia empaña las protestas sociales en Chile. Durante las manifestaciones en la Plaza Italia de Santiago el pasado jueves se registró este hecho. Un grupo de personas atacó brutalmente a un integrante de los carabineros. Se trata del sargento segundo Danilo Matamala, de 34 años, a quien también le robaron el bastón de seguridad y su arma de fuego. Sin embargo, la oportuna intervención de manifestantes impidió que el caso empeorara. Las imágenes que hoy día hemos presenciado son de una brutalidad que escapa a toda imaginación. El uniformado, que se recupera de las heridas, narró lo que vivió en esos angustiantes momentos. No da mucho tiempo a pensar muchas cosas. Es todo rápido, es todo imprevisto, es todo de sorpresa. Uno no atina a pensar muchas cosas, más allá que el protegerse y ver a los del lado. 3 personas han sido detenidas por estar involucradas en los hechos. Condenar absolutamente los hechos de violencia. Aquí decirle a la gente que no hay ningún motivo que pueda explicar esta conducta de este grupo de bandas. Según las autoridades, al menos 87 carabineros han resultado heridos durante los más recientes días de protesta. Entre tanto, el presidente Sebastián Piñera habló sobre las violaciones a los derechos humanos justo después de conocerse el informe de la Oficina de Naciones Unidas sobre la represión a las protestas en Chile. El documento señala que se ha registrado un alto número de abusos. El organismo constató que hubo uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de uniformados durante las movilizaciones. Según el reporte, se presentaron muertes ilícitas, lesiones graves, torturas y detenciones arbitrarias. Piñera dijo que cualquiera que haga uso excesivo de la fuerza debe ser investigado por el Ministerio Público. Toda persona que haya incumplido la ley, no haya respetado los protocolos, haya hecho uso excesivo de la fuerza o haya abusado de otro ciudadano, va a ser investigado por la Fiscalía Nacional y va a ser juzgado por los tribunales de justicia. El mandatario chileno también condenó lo que ha calificado como la reaparición del odio y la violencia en su país. Aseguró que uno de los grandes objetivos será recuperar la sana convivencia entre los ciudadanos. El odio y la violencia han reaparecido con tanta fuerza en nuestro país. Y no solamente en las calles, también en el Congreso Nacional, cuando vemos algunos que creen que se sienten con el derecho de pasar por encima de todos los demás. En otras noticias, la Fuerza Aérea de Chile confirmó que el avión militar siniestrado el lunes ya había reportado una emergencia en 2016. La institución informó que hace 3 años, durante una operación de aterrizaje, la tripulación dio cuenta de una falla en el tren de aterrizaje izquierdo. El incidente ocurrió en la ruta entre Punta Arenas y la Antártica, la misma zona de vuelo en donde la aeronave se habría siniestrado. En ese momento se efectuó el procedimiento de emergencia correspondiente y se procedió a retornar al punto de partida por razones de seguridad. Un avión Hércules C-130, igual al que hace 6 días abordaron sin retorno 38 personas rumbo a la Antártica, trajo este viernes a la ciudad de Punta Arenas, en el sur de Chile, los primeros restos hallados en la zona del siniestro. Este es un informe de nuestra cadena aliada Tele 13. Cómo baja esta rampa para obviamente... El avión táctico preferido por las fuerzas aéreas de todo el mundo, para muchos infalible, pero que en Chile escribió otra historia. Lidera esta investigación por parte de la PDI. La tripulación de este avión, hermano del desaparecido Hércules C-130, se cuadraba ante la puerta mientras bajaban los restos de las víctimas. 32 de ellos miembros de la FACH,
sus compañeros. Y son ellos los que están siendo los encargados de bajar tanto los restos de sus propios compañeros, lo hemos visto eso, como los restos del avión. Para los familiares que llegaron también a esta jornada a Punta Arenas, ahora viene otro momento duro, identificar a los fallecidos. Estamos realizando hoy día y que han tenido la premura e intentar hacer lo más rápido posible el catastro de la huella genética de los familiares directos de los involucrados en el vuelo siniestrado. Lo ideal en la cadena son la madre, en este caso madre-padre. Después vienen los hijos, pero a veces eso requiere una segunda muestra. Así que, pero ¿Y hermanos? También puede ser en la línea lateral, pero ahí se toman más de alguna muestra. Tanto en el Servicio Médico Legal de Punta Arenas como en la base de la Fuerza Aérea de Cerrillos serán tomadas las muestras de sangre a los familiares de los ocupantes del Hércules para conseguir un match genético, es decir, una comparación científica para saber a quién corresponden los restos. Se envía todo al laboratorio de genética de Santiago y para obtener el Registro Nacional de ADN. ¿Y cuánto puede demorarse una vez ya estando en Santiago eso? Como decía Seremi, entre días, semanas, variable, dependiendo cada caso. Además, en el equipo que aterrizó esta jornada en Punta Arenas viajaron antropólogos y arqueólogos para un análisis más profundo de las muestras. También llegó parte del fuselaje, tren de aterrizaje y ruedas. Cada pieza hallada en el mar será analizada por expertos. Para eso se dispuso un hangar en la base aérea Chubunco, donde se intentará reconstruir la aeronave. Dicen que el avión o sus restos hablarán y el misterio de qué pasó con el C-130 dejará de serlo. Sobre el audio que habría enviado un pasajero a su mamá, advirtiendo sobre una falla eléctrica en el avión, desde Fiscalía reiteraron, es un antecedente más que se va a investigar. El antecedente que usted me señala, por cierto, es un antecedente absolutamente relevante que va a ser objeto de la materia de la investigación, de lo que igual vamos a dar cuenta en el momento correspondiente. Quiero que quede todo Chile y particularmente las víctimas tranquilas absolutamente que el Ministerio Público no va a claudicar en realizar todas y cada una de las diligencias, tanto en Chile como en el extranjero. De hecho, les comento que ya he realizado las coordinaciones también con otros países que nos puedan colaborar. La FACH informó que esta jornada se detectaron más elementos en el mar, a 105 kilómetros al sur de los hallazgos anteriores, por lo que se enfocarán en ese sector las misiones de rescate, las que desde ahora pasarán a denominarse Operación Paso Drake. Y es que estas aguas todavía tienen una historia que contar sobre la peor tragedia registrada en la FACH en el último tiempo. Se decretaron 2 días de duelo nacional. En NTN 24 recordamos a algunos de los 38 ocupantes del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Chilena. Comenzamos con Ítalo Medina, que este año había participado en el ejercicio internacional Mobility Guardian 2019, organizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde Chile fue el único participante de América Latina. Hace apenas 2 meses, Medina había hablado sobre las maniobras que realizaba con este tipo de aeronaves. La ventaja que nosotros entregábamos era, primero que todo, el conocimiento que teníamos de la aeronave, por lo tanto sabíamos exactamente lo que podíamos o no podíamos hacer. Y Héctor Castro, piloto de aviones Hércules, el tipo de la aeronave siniestrada esta semana, había hablado este año en una entrevista publicada por el canal de la Fuerza Aérea Chilena de los operativos en la Antártica, la zona a la que justamente se dirigían los 38 ocupantes del avión y a la que no alcanzaron a llegar. El C-130 en particular realiza operaciones itinerantes hacia territorio antártico, generando presencia principalmente en el puerto de entrada, que es nuestra base Presidente Eduardo Frei Montalva, y en temporada estival con presencia en la Estación Científica Polar Conjunta. Y terminamos con Ignacio Parada, uno de los 3 civiles que viajaban a bordo. De 24 años y estudiante de la Universidad de Magallanes, cursaba último año de Ingeniería Civil Química. Se había ganado una beca a España este 2019, en donde estudió por 6 meses. Fue seleccionado para viajar a la Antártica a realizar sus prácticas por su alto rendimiento académico. Mi idea es ir a España a buscar nuevas ideas de energía renovable. Me tiene muy entusiasmado el viaje, estos 6 meses que voy a estar allá, y aprovecharlo al máximo, buscar nuevas experiencias tanto a nivel educativo como cultural. Si la gracia es también enriquecerse culturalmente con las personas que uno conozca allá de todo el mundo.
En Venezuela denuncian que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro intentaron secuestrar a la diputada de la Asamblea Nacional, Janet Fermín. A través de sus redes sociales, la parlamentaria denunció que 8 hombres de la Dirección General de Contrainteligencia Militar llegaron a su vivienda e intentaron llevársela sin un motivo claro, según dijo. Minutos después, el presidente interino Juan Guaidó, junto a otros diputados, llegó hasta la casa de Fermín e impidió su arresto. Luego de que intentaran violar el sagrado recinto de su hogar a una diputada en ejercicio, una diputada que trabaja en pro de los derechos humanos, en pro de los margariteños, en pro de Nueva Esparta, llegamos al sitio, presuntos funcionarios debemos insistir en esto sin orden, sin ningún tipo de papel, ni ningún tipo de identificación formal, más que unas camisas rotuladas. Estamos en la puerta del apartamento donde todo está absolutamente normal, como es la residencia y la habitación de una diputada. Y ya que hablamos de Venezuela, hace justamente un año el diario El Nacional publicó su última edición en versión impresa. Uno de los principales diarios de la nación suramericana se vio obligado a apagar sus rotativas por falta de insumos. Habían logrado resistir por varios meses gracias a que diferentes medios de comunicación de otros países les habían ayudado a mantenerse en pie. Desde el 14 de diciembre de 2018, el Nacional trasladó su producción periodística a las plataformas digitales, desde donde sigue informando a los ciudadanos venezolanos y a la región sobre las realidades de Venezuela. Justamente este viernes, el dirigente madurista Diosdado Cabello había amenazado con quitarle las propiedades al diario El Nacional de Caracas para construir, según él, una universidad de la comunicación. Dijo que espera ganar la demanda que interpuso contra el medio de comunicación por supuesta difamación. Un viacrucis tienen que vivir los venezolanos para abastecerse de gasolina. Los ciudadanos deben hacer fila durante horas en las estaciones de servicio para obtener algunos litros de combustible, como denuncian este sábado en redes sociales los compradores. Incluso ante la falta de efectivo, los compradores hacen trueque y pagan hasta con comida a los surtidores. El colapso por la escasez de gasolina no se justifica en el país que tiene la mayor reserva petrolera en el mundo. La misma destrucción del país, hermano. No es posible que un país petrolero nosotros tengamos que pasar trabajo para echar gasolina. Bueno, tengo más de 1 hora en este lío, dando vueltas por la bomba. Un abandono total, una desidia de los gobernantes. Hay quienes prefieren caminar y dejar sus vehículos estacionados para no gastar lo poco que les queda de gasolina. Es difícil porque me toca patear la calle, no me toca de otra. La tragedia es doble. Los carros fúnebres llegan con el cadáver a las estaciones de servicio para tener prioridad. Solo en Venezuela, para poder echar gasolina al carro que está en emergencia, trajo el muerto en la urna, Naguará. El valor de la gasolina es simbólico y tampoco hay efectivo. Y esto es lo que reciben los surtidores como forma de pago. Esto tampoco es obligado, la gente da lo que quiera dar, si un paquete de arroz, un espagueti. Cualquier cosa que se te ocurra, un cigarro, pastillas, cualquier cosa que se te ocurra. Fue capturado en la ciudad de Cartagena, en el norte de Colombia, uno de los hombres que hacía parte del cartel de los más buscados por vandalismo durante los recientes disturbios en Bogotá, la capital. El detenido de ciudadanía venezolana tiene circular roja por homicidio. En una operación de control en las calles de Cartagena, fue ubicado en el sector de la Torre del Reloj el ciudadano venezolano Luis Enrique Vera Briceño, quien tenía circular roja por el delito de homicidio calificado. Esta persona presuntamente propinó varios disparos de arma de fuego a un ciudadano venezolano, Antonio Romero, causándole la muerte de forma instantánea. Pero fuentes humanas identificaron que Vera aparecía en el cartel publicado por la Policía Nacional, Ayúdenos a identificarlos, donde aparece como una de las personas que el 22 de noviembre al parecer participó en actos vandálicos en el sector de Patio Bonito en Bogotá. Su participación en actos vandálicos en la protesta social presentadas en Bogotá, y uno de los carteles de los buscados es de la ciudad de Bogotá. El director de la DIGIN señaló que se esperan los documentos oficiales por parte del gobierno venezolano para su extradición al país vecino. Hablando de las protestas antigubernamentales de los últimos días en Colombia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que tienen certeza de que hay plataformas desde Venezuela y Rusia que buscan, según ella, estimular el malestar social. Sabemos que hay una red de apoyo internacional para estimular ese malestar social. Tenemos certeza de que hay plataformas que desde Venezuela, que desde Rusia han venido moviendo buena parte de todos estos mensajes en las redes sociales.
En otras noticias, el gobierno interino de Bolivia otorgará refugio a un grupo de venezolanos que huyeron de la crisis en su país. Se trata de al menos 200 venezolanos cuyas peticiones estaban pendientes desde la administración del expresidente Evo Morales. La canciller Karen Longaric explicó que estos trámites lo hacen en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Resaltó que esta decisión no va a implicar ningún gasto por parte del Estado boliviano, ya que explicó será ACNUR quien se encargue de los gastos de estas personas mientras estén en Bolivia. Hemos acordado que Bolivia va a aceptar la solicitud de refugio de 200 ciudadanos venezolanos que han fugado de su país por razones de orden político, de orden de persecución política promovida por el gobierno de Nicolás Maduro. En realidad estaba pendiente desde hace 2 años y la administración anterior del señor Evo Morales no aceptó las solicitudes formuladas por los venezolanos y en realidad no existe ni un refugiado venezolano en el país. Primera pausa en el informativo. Al volver, esperen, la líder opositora peruana Keiko Fujimori podría ser condenada a más de 20 años de cárcel. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. La líder opositora peruana Keiko Fujimori podría ser condenada a más de 20 años de cárcel. El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez presentó una nueva petición de 36 meses de prisión preventiva contra la líder del partido Fuerza Popular. El fiscal agregó que existen hasta 140 nuevos elementos que confirman y fortalecen, según dice, la investigación. Además, aseguró que la condena que podría enfrentar ascendería a 24 años y 10 meses tras las rejas por presuntos delitos de corrupción durante sus campañas electorales. El próximo 26 de diciembre, un tribunal de la Nación decidirá si ordena la prisión preventiva de Keiko Fujimori, quien ya pasó 13 meses en la cárcel hasta hace 2 semanas por este caso. Por más de un año. Tras conocer que enfrentará cargos de juicio político, el presidente de Estados Unidos se compara con el polémico juez conservador Brett Kavanaugh. Esta mañana, el mandatario republicano revivió la controvertida nominación del juez de la Corte Suprema de Justicia para condenar las acusaciones del Partido Demócrata en el marco del proceso de destitución en su contra. En 2018, el ahora magistrado recibió al menos 3 acusaciones de abuso sexual durante las audiencias de confirmación para el cargo. Según Trump, él, al igual que Kavanaugh, fueron tratados de forma injusta por parte del partido opositor. Después de ver la vergonzosa manera en que un hombre maravilloso, Brett Kavanaugh, fue tratado por los demócratas y ahora ver de primera mano cómo estos mismos demócratas de izquierda radical que no hacen nada están manejando toda la farsa del juicio político, entiendo por qué tantos demócratas están votando a los republicanos. Después de que Estados Unidos y China anunciaran un acuerdo comercial preliminar, expertos consideran que este es beneficioso. El pacto marca una tregua tras casi 2 años de guerra comercial feroz que ha debilitado la economía mundial. Las 2 mayores economías del mundo procederán a un rápido examen jurídico y traducción del texto antes de someterlo a la firma de ambos gobiernos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se mantendrán los actuales aranceles, aunque fueron canceladas las nuevas tarifas a productos por $160.000 millones que amenazaba con instaurar el domingo. Creo que es un hecho positivo la conclusión de la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Ayudará a reducir la tensión, eliminará algunos de los aranceles y proporcionará disciplinas en varias de las áreas importantes que se han estado debatiendo durante unos 18 meses. Creo que en general la mayoría de la gente de negocios de Estados Unidos, la mayoría de la gente que ha estado observando este tema va a dar la bienvenida a esto y dan la bienvenida al tipo de regreso a la estabilidad que traerá. Creo
creo que esto es muy importante para todos en este momento. La CEPAL reveló las proyecciones económicas para la región en su informe anual. El documento señala que se produjo desaceleración en 18 de las 20 economías de América Latina durante el primer semestre de este año. El organismo destacó el crecimiento de la economía colombiana e indicó que la proyección para 2019 sería del 3.2%. Es una buena noticia para Colombia. En el balance preliminar presentado en Chile, la Comisión Económica CEPAL prevé que Colombia crezca a un ritmo de 3.2% en 2019. Para 2020 sería de 3.5% y superaría a países como México, Chile y Perú, lo que lo convierte en el país ejemplo de la región. El documento señala que América Latina crecerá este año 0.1%, una desaceleración generalizada por un contexto económico y social que fue catalogado por el organismo como extremadamente complejo. En este escenario, pues la verdad es que la región no aguanta ajustes, políticas de ajuste y más bien requiere políticas de estímulo al crecimiento y a la reducción de la desigualdad. En consecuencia, el periodo entre 2014 y 2020 sería el de menor crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe en las últimas 7 décadas. Esta proyección para Colombia se puede traducir en un mejor escenario de inversión para el país. Del Polo Norte a Brasil. Antes de la celebración de Navidad, Papá Noel tomó unos minutos de su tiempo para nadar en medio de los tiburones en el acuario de Río de Janeiro. Se trata de uno de los espectáculos de fin de año de una de las principales atracciones de la ciudad. Nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, emergencia en una refinería en Francia. Un poderoso incendio se desató en una de las estructuras de la planta de petróleo. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Complicada situación en Francia por las protestas contra la reforma pensional que promueve el gobierno y que hoy entran en su 10º día. Monumentales trancones se vivieron esta semana en París, Francia, por la huelga en el transporte público. Nancy Guevara, desde nuestro centro de recepción satelital. Nancy, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Movilizarse hoy en París es toda una odisea. La ciudad está dominada por larguísimos trancones que alcanzaron los 350 kilómetros en plena hora pico. Los usuarios que generalmente utilizan el servicio de transporte público se vieron forzados a sacar sus vehículos para poder llegar a sus destinos. La mayoría de las líneas del metro de París está suspendida. Todo hace parte de las protestas por las reformas pensionales que pretende adelantar el presidente Emmanuel Macron y con las que se eliminarían 42 regímenes especiales de jubilación. Los principales sindicatos franceses dicen que no es justo que grupos de trabajadores que actualmente cuentan con beneficios tengan que laborar por 2 años más para poder recibir su mesada. Pero el gobierno insiste que un modelo único y universal de pensiones es el que se necesita para que el sistema sea sostenible. Estas movilizaciones no tendrán descanso en Navidad. Por el contrario, sus líderes convocaron a nuevas y masivas marchas para el próximo martes 17 de diciembre. Nancy, gracias. Emergencia en una refinería en el norte de Francia. A propósito de este país, un poderoso incendio se desató en una de las estructuras de la planta de petróleo. Los equipos de bomberos lograron contener la conflagración. Por fortuna, no se registraron muertos ni heridos. Las autoridades investigan la causa del incidente. Sin un acuerdo, los países que participan en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 extendieron las sesiones. El cierre del encuentro se aplazó debido a las divergencias y la falta de acuerdos entre los representantes de las naciones en la conferencia. Los líderes intentan responder con un acuerdo a la emergencia climática que ha sido advertida por la ciencia y la sociedad civil. La obligación de endurecer los recortes de emisiones y los futuros mercados de carbono han sido los motivos de diferencia en las discusiones. El nuevo pacto tendrá lugar
4 años después de la firma del Acuerdo de París, con el que se intentó frenar la emergencia por el calentamiento global. El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, defendió hoy en el foro de Doha, en Qatar, la respuesta que tuvo el gobierno de Lenín Moreno a la crisis de octubre y que ha pacificado el país. El mandatario ecuatoriano participó en la primera jornada de esta cita internacional que este año llega con el lema Reimaginando la gobernanza en un mundo multipolar. Gustavo Alegret, director periodístico de NTN 24 en Estados Unidos y enviado especial a Qatar. Muy buenas tardes, Gustavo. Saludos desde Qatar. Continúa hasta ahora esta primera jornada de análisis, de debates aquí en la capital de Qatar. Hace pocos minutos ha participado el vicepresidente de Ecuador, Sonnenholzner, quien ha reconocido que durante estos 12 meses que lleva en el cargo de vicepresidente del Ecuador, el peor momento fue la pasada crisis de octubre, que llevó a la protesta y también a la violencia a muchos ecuatorianos en las calles. Ha reconocido errores como la falta de comunicación y sobre todo ha atribuido a las noticias falsas muchas de esas movilizaciones enojadas. Noticias pretendidamente ciertas que refuerzan prejuicios. Primero se estudia la psicología de un determinado grupo de población y se les dice lo que quieren oír. En nuestro caso, todas estas noticias se relacionaban con una de las principales dificultades que tenemos en la región, la inmigración venezolana. Desde luego que como país es difícil recoger o acoger a 500.000 migrantes en una población como la de Ecuador. Hay 6 millones de emigrantes en Venezuela. Nosotros hemos recibido a 500.000 en apenas unos años, lo cual desde luego genera unas ciertas tensiones en términos sociales. Y cualquier noticia que alimente esos prejuicios, desde luego que va a alimentar también la ira. En este foro internacional, en el que participan 250 ponentes y más de 4.000 asistentes, se han debatido los problemas más importantes que identifican hoy y afectan al mundo: la pobreza, la corrupción, el cambio climático, entre los más destacados. Esta mañana, el emir hacía referencia a algunos de ellos. No obstante, los problemas y los desafíos siguen siendo como antes, siguen siendo los mismos. Los problemas del medio ambiente, el clima, estos problemas se están acentuando. También tenemos el problema de la pobreza crónica en diferentes partes del mundo y estos problemas no se han resuelto. Esta 19ª edición del Foro de Doha será concluida mañana por la intervención del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien termina una gira de 3 semanas por Asia que le ha llevado primero a Japón, luego a China y finalmente aquí en Qatar. Desde la capital de Qatar, Doha, Gustavo Alegret para NTN 24. Gustavo, gracias. La policía en el sur de Taiwán le disparó a un sospechoso de plantar un dispositivo explosivo. Los hechos se registraron frente a una de las oficinas de campaña para el principal partido de oposición de la isla. Taiwán celebra elecciones presidenciales y parlamentarias el 11 de enero. Sigue la emergencia ambiental en Australia. Las altas temperaturas y los fuertes vientos avivaron los incendios que desde hace varios días amenazan la costa occidental del país. Las temperaturas en la región rondaron los 40 grados centígrados, desafiando los intentos de los bomberos de contener el fuego. Última pausa en el informativo y al volver los deportes, River Plate confirmó su favoritismo y se queda con la Copa Argentina. Ya regresamos con el informativo. Finalizamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Los invitamos a continuar informados siguiéndonos por Twitter en @NTN24 y recuerde, todas las noticias están en nuestro portal web www.ntn24.com.